Graciela Montes, Irulana y el Ogronte. Un cuento de mucho miedo. Aviso que este cuento de miedo trata de un pueblo, de un ogronte y de una nena. El ogronte no tenía nombre, pero la nena sí. Algunos la llamaban Irenita y yo la llamo a mi modo, Irulana. Conviene empezar por el ogronte, porque él es más grande, lo más peludo, lo más peligroso de esta historia. No todos los pueblos tienen un ogronte, pero algunos tienen, y este tenía. Cuando se terminaba la tarde y el sol se ponía rojo, porque en los cuentos también se ponen rojos los soles, la cabeza peluda del ogronte brillaba como la melena de un león inmenso, y la gente del pueblo sentía mucho miedo. La gente, en cuanto se despertaba a la mañana, pensaba: ¿cómo habrá amanecido el ogronte hoy? Era importante saber cómo había amanecido el ogronte. Por ejemplo, si el ogronte estaba resfriado, había que reforzar las puertas y las ventanas para que no se abrieran de golpe con los estornudos. Y no se podía sacar a pasear a los perros, demasiado chiquitos, porque podían rodar calle abajo y volarse hasta la orilla del río. En cambio, si el ogronte se ponía a picar cebollas, las cebollas crudas y las nubes del amanecer bien cocidas son las comidas preferidas de la mayor parte de los ogrontes. Había que salir con botas y hasta con botes, llegado el caso. Si estaba contento y carcajeaba, había que guardar los floreros y los roperos para que no se cayeran al suelo con los temblores. Si se ponía a cantar, había que envolver con trapos los espejos. Y si estaba enojado, bueno, todos cuidaban mucho que el ogronte no se enojara. Siempre le decían: buenos días, señor ogronte, y buenas noches, señor ogronte, con muchísimo respeto. Y todas las tardes iban hasta el pie de la montaña y le dejaban canastos repletos de cebolla, vacas muy gordas y flores de colores raros. Y le hacían una gran torta para el día de su cumpleaños, y le cantaban canciones para que durmiese. Todo para que no se enojase, pero igual un día el ogronte se enojó. ¿Se enojó? Porque sí. Vaya uno a saber por qué se enojan los ogrontes. Se notó que se había enojado porque empezó a gritar y a rugir y a mover los brazos en el aire como un molino, y porque sus dientes enormes, no se imaginan ustedes lo enormes y lo filosos que sus dientes de los ogrontes enojados podían ser, brillaban más que su melena del atardecer. El pueblo entero se arrugó de miedo. De miedo a que lo comieran, porque ya se sabe que los ogrontes cuando se enojan se comen pueblos enteros con sus casas, sus personas, sus calles y sus kioscos, y sus perros, y las petunias de sus jardines, y sus tarros de galletitas, y sus boletos Capicúa, y sus estaciones con trenes y todo. La gente salió corriendo. Algunos iban con las orejas tapadas. Taparte las orejas no protegía del enojo del ogronte, pero al menos ayudaba a que sus rugidos molestasen menos. Pero yo dije al principio que este era el cuento de un pueblo, de un ogronte y de una nena. Ahí está la nena, ¿la ven? Es esa, de rulitos en la cabeza. Irulana, es la única que no corre. A mí no me pregunten por qué no corrió Irulana. Vaya uno a saber por qué no sale corriendo las irulanas cuando vienen los ogrontes. Los que contamos los cuentos no tenemos por qué saberlo todo. Yo lo único que sé es que Irulana no corrió, sino que se sentó a esperar en un banquito. Tal vez era muy valiente, tal vez era un poco chiquita, tal vez estaba demasiado cansada. Se sentó en un banquito verde de la calle vacía.
todas las calles estaban vacías en ese pueblo. Cuando se terminó la tarde y el sol se puso rojo, la cabeza peluda del ogronte brilló más que nunca. Los dientes brillaron más todavía y rugidos enormes sacudieron el suelo. Irulana tuvo miedo y más miedo tuvo cuando vio que el ogronte se empezaba a mover. Ahora viene y se come al pueblo, pensó Irulana. Y efectivamente, no se olviden de que yo avisé que este era un cuento de miedo. En cuanto llegó la tarde, el ogronte empezó a comerse el pueblo. Ya sé que esto es terrible, pero ¿qué se le va a hacer? Así son los ogrontes. Empezó por el ferrocarril. Enroscaba las vías en un dedo y después las sorbía como si fueran tallarines. Masticaba las casas como si fueran turrón y de tanto en tanto les daba un mordisquito a 2 o 3 árboles que había arrancado de raíz y que llevaba como un manojo de apio en la mano. ¡Miren! Acá el dibujante se asustó. Se asustó tanto que dejó el dibujo sin terminar y salió corriendo. Fue haciendo arrolladitos con las calles y se las masticó despacito. La plaza la dobló en 4 como un panqueque y se la comió con gusto, seguramente era dulce. Si a alguna petunia se le escapaba de la boca, la empujaba con el dedo hacia adentro. Y comió todo. Tengan en cuenta que los ogrontes son muy grandes y este era un pueblo chico. ¿Qué les pareció esta primera parte? ¡Qué miedo da este cuento! ¿Qué habrá pasado con Irulana? Bueno, espero que lo puedan seguir escuchando. El jueves le mandamos la segunda parte. Muchos besos para todos.